Bienvenidos de nuevo a otra historia en Historias Diarias. Antes de comenzar, cuéntanos desde qué parte del mundo nos estás viendo y suscríbete al canal. Ahora sí, entremos en la historia de hoy. Capítulo 1. Los cimientos. Jared Attinson había construido su vida como construía casas, con precisión, dedicación y un compromiso inquebrantable con la excelencia. A los 38 años, era dueño de la empresa constructora más exitosa de Cedar Falls, con más de 200 empleados y proyectos terminados en 3 estados. Sus manos ásperas contaban la historia de un hombre que empezó desde abajo, como jornalero, hasta convertirse en un contratista millonario. 15 años atrás, se había casado con Angela Moody, la hermosa hija del exalcalde del pueblo. Angela, ahora de 35 años, había sido la joya de Cedar Falls, rubia, ambiciosa y proveniente de una familia de dinero antiguo que hacía tiempo se había agotado. El apellido Moody aún tenía peso, pero las cuentas bancarias llevaban generaciones vacías. De cara al público, su matrimonio parecía perfecto. Angela interpretaba a la perfección el papel de esposa del exitoso empresario, organizaba eventos benéficos y mantenía impecable su extensa propiedad en Maplery. Pero Jared había notado los cambios con el paso de los años, la frialdad que se colaba en sus caricias, las desapariciones misteriosas por horas, las compras costosas sin motivo aparente. Su hijo, Trevor Attinson, de 14 años, era la luz de su vida. El muchacho había heredado la ética de trabajo de su padre y la inteligencia de su madre, destacando tanto en lo académico como en el deporte. Jared entrenaba el equipo de béisbol de Trevor, y pasaban todos los fines de semana juntos en el garaje trabajando en proyectos, una tradición en la que Angela había dejado de participar hacía tiempo. El embarazo había sido una sorpresa. Tras 14 años de matrimonio y múltiples abortos espontáneos, habían asumido que Trevor sería hijo único. Por eso, cuando Angela anunció hace 6 meses que estaba embarazada, Jared se llenó de entusiasmo, aunque ella se mostraba distante y ansiosa. El Dr. Edmund Harrington, médico de cabecera de los Attinson desde hacía más de una década, era un hombre de unos 60 años, de sienes plateadas y mirada bondadosa. Había traído al mundo a varios bebés en Cedar Falls y era conocido por su trato amable. Debido a la edad y el historial médico de Angela, él seguía de cerca el embarazo. Mientras Jared esperaba en la sala de consulta, recordaba lo diferente que había sido cuando Angela esperaba a Trevor. Entonces, ella irradiaba felicidad, emocionada con cada pequeño avance. Esta vez, en cambio, parecía cargada de preocupaciones, con una expresión distante que atribuía a la ansiedad hormonal. Chuck Lake, socio de Jared en Attinson Construcción y su mejor amigo desde la secundaria, también había notado el cambio. Chuck manejaba la parte financiera, mientras que Jared se ocupaba de las operaciones. Le había comentado que había visto a Angela por el pueblo en horarios extraños, siempre pegada al teléfono y con una sonrisa secreta que nunca llegaba a sus ojos. «Algo raro pasa con ella, hermano», le dijo la semana pasada durante su cerveza de los viernes. Sarah la vio en la cafetería de Main Street conversando con un tipo que no conocía. Cuando la saludó, Angela casi se sobresaltó. Jared había restado importancia al comentario, pero la semilla de la duda ya estaba sembrada. El comportamiento de Angela se volvía cada vez más errático. Volvía tarde de supuestas compras sin bolsas, atendía llamadas en privado y mostraba poco interés en preparar la llegada del bebé. La mañana de la cita médica, Angela había estado inusualmente callada. Apenas probó el desayuno y se mostraba nerviosa, revisando su reflejo en cada espejo que encontraba. Cuando Jared sugirió salir a almorzar después de la consulta para celebrar la buena salud del bebé, ella solo asintió sin entusiasmo. Ahora, sentado en la sala de espera, Jared intentaba ignorar esa voz interior que le advertía que algo andaba mal. Su éxito siempre se había basado en confiar en sus instintos, y en ese momento todos le gritaban que la vida que había construido con tanto esfuerzo estaba a punto de derrumbarse. Capítulo 2. La red de engaños. El consultorio del Dr. Harrington parecía más pequeño de lo normal mientras Angela yacía en la camilla. Su blusa levantada dejaba al descubierto el vientre redondeado. El gel se sentía frío sobre su piel,
pero no tanto como el miedo que corría por sus venas. Llevaba semanas temiendo esta cita, sabiendo que la tecnología moderna del ultrasonido revelaría lo que había intentado ocultar desesperadamente. El romance había comenzado de manera inocente hacía 8 meses. Marcos Jennings, un desarrollador inmobiliario de la capital del estado, de 32 años, cabello oscuro y sonrisa encantadora, había captado la atención de Angela en una gala benéfica. A diferencia de Jared, que siempre estaba cubierto de polvo de construcción y hablaba de códigos de obra, Marcos vestía trajes costosos y conversaba sobre inversiones internacionales y desarrollos de lujo. Angela se había sentido atrapada en Cedar Falls durante años. Mientras Jared se conformaba con expandir su imperio en su pequeña ciudad, ella soñaba con algo más grande, la vida en la ciudad, círculos sociales sofisticados y un tipo de riqueza que comprara respeto en lugar de ganárselo con manos callosas y trabajo honesto. Marcos la persiguió sin descanso desde aquel primer encuentro. Enviaba flores costosas a la casa cuando Jared estaba en la obra. Llenaba su teléfono con mensajes de texto poéticos y promesas de una vida lejos de los límites de su pueblo natal. Había alquilado una suite de lujo en el Grand View Hotel, a 40 minutos del pueblo, donde se encontraban 2 veces por semana para encuentros apasionados que hicieron a Angela sentirse viva de nuevo, como hacía años no se sentía. El embarazo fue un accidente, fruto de un descuido cuando la pasión venció al sentido común. Para cuando Angela comprendió lo ocurrido, ya era demasiado tarde para la solución discreta que había considerado al principio. Las fechas no cuadraban. El margen era peligroso. Había estado con Marcos 3 semanas antes de la última vez que estuvo con Jared. El doctor Harrington movía el transductor sobre su abdomen, cada vez más serio mientras observaba la pantalla. Angela no podía ver el monitor, pero analizaba el rostro del médico, sus cejas fruncidas, sus labios tensos. ¿Está todo bien?, preguntó intentando mantener firme la voz. El doctor no respondió de inmediato. Estaba calculando fechas mentalmente, comparando el desarrollo del bebé con el cronograma de concepción que Angela le había dado meses atrás. Las medidas no coincidían, había un desfase importante. Este bebé había sido concebido al menos 3 semanas antes de lo que Angela afirmaba. En sus 40 años de práctica, Harrington había visto esa situación antes. Silencios incómodos, esposas nerviosas, maridos confiados esperando afuera con sonrisas ilusionadas. Pero nunca había tenido que enfrentarlo con personas que conocía de toda la vida. Personas cuya existencia se derrumbaría con lo que el ultrasonido revelaba. Mientras tanto, Jared esperaba en la sala, revisando correos de las obras. Atkinson Construcción estaba en medio de su proyecto más ambicioso, un complejo hotelero de lujo que los consolidaría como la constructora líder en la región. La ironía no pasaba desapercibida para Jared. Estaba construyendo justo el tipo de lugar en el que su esposa lo había estado traicionando. Chuck le había enviado un mensaje esa misma mañana sobre un posible inversionista para su próximo gran proyecto, alguien llamado Marcos Jennings, que había estado haciendo preguntas sobre la empresa. Jared hizo una nota mental para investigar más tarde. Siempre estaba abierto a expandir sus relaciones de negocios. Trevor estaba en la escuela, probablemente pensando en el hermanito o hermanita que tanto había estado esperando. Ya había empezado a transformar la habitación de huéspedes en un cuarto de bebé, pintando personajes de caricatura en las paredes con la misma dedicación que aplicaba a todo lo que hacía. Jared sonrió al pensar en la emoción de su hijo, sin saber que la ilusión del muchacho estaba a punto de hacerse pedazos junto con la suya propia. El doctor Harrington finalmente dejó a un lado el transductor del ultrasonido y miró a Angela con ojos graves. Señora Atkinson, tenemos que hablar sobre la línea de tiempo de este embarazo. Según el desarrollo del bebé, la concepción ocurrió aproximadamente hace 26 semanas, no 23 como habíamos calculado inicialmente. El rostro de Angela se tornó pálido. 3 semanas. La diferencia que destruiría todo lo que había construido en 15 años de matrimonio. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salieron. Necesito hablar con su esposo, dijo el doctor en voz baja. Esta es una conversación que afecta a ambos, y él merece conocer la verdad. Cuando el médico salió a buscar a Jared, Angela cerró los ojos,
intentando prepararse para lo que sentía como el fin de su mundo. En algún lugar de la ciudad, Marcos Jennings probablemente cerraba otro negocio inmobiliario, sin imaginar que su secreto estaba a punto de destrozar varias vidas. Y en la sala de espera, el hombre que la había amado y confiado en ella durante 15 años estaba a punto de descubrir que su vida perfecta se había levantado sobre cimientos de mentira. Capítulo 3. La revelación. Las manos del Dr. Harrington temblaban ligeramente mientras se dirigía a la sala de espera. En 4 décadas de ejercicio profesional había dado noticias difíciles incontables veces, pero nunca las consecuencias le habían parecido tan personales. Los Atkinson eran sus pacientes desde el nacimiento de Trevor, y Jared incluso había construido la ampliación de su clínica hacía apenas 5 años. Esto no solo era un asunto de ética médica. Era presenciar cómo el mundo de un buen hombre estaba a punto de colapsar. «Señor Atkinson, ¿podemos hablar en privado un momento?», preguntó con voz controlada, aunque Jared notó al instante la tensión. Caminaron hacia el despacho del médico, dejando a Angela sola en la sala de exploración. Harrington cerró la puerta y le indicó a Jared que se sentara, aunque él permaneció de pie, caminando de un lado a otro mientras reunía valor para hablar. «Jared, lo que voy a decirte será difícil de escuchar, pero necesitas saber la verdad». Se detuvo, mirando al hombre que conocía desde hacía años. «El ultrasonido muestra que el desarrollo del bebé no coincide con las fechas que tu esposa proporcionó. Según las mediciones, la concepción ocurrió aproximadamente hace 26 semanas, no 23. Jared frunció el ceño, tratando de procesar la información. «¿Qué significa eso exactamente?» «Significa que el niño no pudo haber sido concebido en el periodo en que tú y Angela estuvieron juntos. Según la historia clínica de tu esposa y nuestras conversaciones previas, tú estabas en Denver trabajando en aquel proyecto de construcción justo en la ventana de concepción». El color abandonó el rostro de Jared como si le hubieran golpeado con un mazo. El proyecto de Denver. Había pasado allí 3 semanas en enero, cerrando el contrato más grande de Atkinson Construcción. Todas las noches había llamado a Angela, extrañándola, ansioso por volver a casa y celebrar juntos el éxito. «¿Está absolutamente seguro?», preguntó en un susurro. El doctor asintió con gravedad. «He verificado las medidas 3 veces. No hay dudas sobre las fechas». Jared se levantó lentamente, su mente repasando los últimos 6 meses. El comportamiento extraño de Angela, las llamadas secretas, la distancia entre ambos, todo encajaba ahora. Pensó en Trevor, probablemente en clase de álgebra, emocionado por convertirse en hermano mayor de un niño que ni siquiera era su hermano de verdad. «¿Qué hago ahora?», murmuró Jared, más para sí mismo que para el doctor. «Eso no me corresponde a mí decidir», respondió Harrington. «Pero Jared, eres un buen hombre. Mereces algo mejor que esto. Sea lo que sea que decidas, debes protegerte a ti y a Trevor». Mientras regresaban hacia la sala de exploración, las palabras del médico resonaban en los oídos de Jared. «Sal de este hospital ahora y pide el divorcio». Las había pronunciado sin poder contenerlas, como quien habla desde el corazón tras ver demasiadas veces el dolor que causa la traición. Pero Jared Atkinson no era un hombre de decisiones impulsivas. Mientras se acercaban a la puerta, ya estaba calculando, planificando. Angela seguía tumbada en la camilla, mirando el techo con lágrimas en los ojos. Ella sabía. Siempre lo había sabido. «Muéstrame», dijo Jared al doctor. «Muéstrame el ultrasonido». Harrington vaciló, pero giró el monitor hacia él. Allí estaba la prueba innegable, medidas de desarrollo que señalaban una fecha de concepción que dejaba en evidencia la traición de Angela. El bebé estaba sano, creciendo con normalidad, pero no era suyo. Angela finalmente lo miró, los ojos llenos de lágrimas y desesperación. «Jared, ¿puedo explicarlo?» «No», respondió él en voz baja, con una frialdad que ella nunca le había escuchado. «No puedes». Jared estudió el ultrasonido un momento más, grabando cada detalle en su mente. Luego miró a su esposa, la mujer a la que había amado y en quien había confiado durante 15 años, la madre de su hijo,
la persona que acababa de destrozar todo en lo que él creía. «Nos vamos a casa», dijo, con una calma inquietante. «Vamos a tener una conversación, y entonces me dirás exactamente quién es». El rostro de Angela se puso blanco como la tiza. «Jared, por favor». «Doctor Harrington», lo interrumpió Jared, girándose hacia el hombre mayor, «gracias por decirme la verdad. Envíeme copias de todo, el ultrasonido, las mediciones, la línea de tiempo, todo». Cuando abandonaron el hospital, Angela intentó hablar varias veces, pero Jared se mantuvo en silencio. Ya no pensaba en la traición en sí, había aceptado esa realidad. Su mente estaba en el futuro, en la estabilidad de Trevor, en su empresa, en el hecho de que en algún lugar de Cedar Falls había un hombre caminando con la arrogancia de creer que podía destruir a la familia Atkinson y salir impune. Jared Atkinson había construido un imperio gracias a la planificación meticulosa y a la ejecución precisa. Desde joven había aprendido que el secreto del éxito no era solo trabajar duro, sino trabajar con inteligencia. Y mientras conducía de regreso a casa, con Angela llorando en silencio en el asiento del pasajero, Jared ya estaba elaborando un plan. Un plan para asegurarse de que la justicia se cumpliera de una forma que el sistema legal jamás podría lograr. El hombre que había pasado 15 años construyendo una vida, estaba a punto de dedicar el tiempo que hiciera falta para derrumbarla de aquellos que lo habían traicionado. Y a diferencia de sus proyectos de construcción, esta demolición sería personal, definitiva y absolutamente devastadora. Capítulo 4. La paciencia del cazador. Esa noche, Jared se sentó en su despacho, una habitación adornada con premios y fotografías que documentaban 15 años de éxitos empresariales y recuerdos familiares que ahora le parecían una elaborada farsa. Angela se había refugiado en el dormitorio, alegando un dolor de cabeza, mientras Trevor hacía su tarea en su cuarto, ajeno al hecho de que su mundo acababa de salirse de órbita. Jared abrió su portátil y comenzó a hacer lo que mejor sabía, investigar y planificar con método. Su primera búsqueda fue sobre Marcos Jennings, y no tardó en descubrir información sobre el nuevo depredador de Cedar Falls. Jennings Development Group tenía una página web elegante que mostraba propiedades de lujo en todo el estado, con Marcos en el centro de la escena como un carismático director ejecutivo que hacía realidad los sueños gracias a su visión en el desarrollo inmobiliario. El hombre era atractivo en un sentido superficial, pulido, con dientes perfectamente blancos y trajes costosos. El tipo de persona que nunca había trabajado un día honesto en su vida. El perfil de LinkedIn de Marcos lo mostraba asistiendo al mismo evento benéfico donde probablemente había conocido a Angela. Y en sus redes sociales exhibía una vida centrada en el lujo y la atención constante. Al profundizar más, Jared descubrió que Marcos estaba casado con Samantha Jennings, una reconocida abogada en la capital del estado. Tenían hijas gemelas de 10 años y vivían en una mansión millonaria en el barrio más exclusivo de la ciudad. La ironía no se le escapó a Jared. Aquel hombre estaba destruyendo simultáneamente varias familias. Durante la semana siguiente, Jared mantuvo su rutina habitual mientras reunía información en secreto. Le dijo a Chuck que Angela sufría complicaciones en el embarazo y que necesitaba reposo, lo que explicaba su ausencia en los eventos sociales y el propio aire distraído de Jared. Chuck, siempre leal, asumió más responsabilidades sin cuestionar nada. Jared contrató a un investigador privado, Paul Innes, un exdetective de policía especializado en casos de infidelidad. Paul era discreto y minucioso, justo lo que Jared necesitaba. En apenas 3 días, Innes documentó los encuentros semanales de Angela y Marcos en el Grand View Hotel, con fotografías y registros de hora que retrataban una traición calculada. Las pruebas eran demoledoras. Angela había estado usando dinero de la cuenta conjunta para pagar la suite de hotel. Le decía a Jared que salía de compras o que visitaba a su hermana Muriel en el pueblo vecino, cuando en realidad se refugiaba a 40 minutos de casa en un hotel de lujo, jugando a ser pareja con un hombre que mentía a su propia familia con la misma frialdad. Pero Jared quería más que simples pruebas del engaño. Quería comprender el alcance completo de la traición y asegurarse de que su respuesta fuera integral y definitiva.
A través de la investigación de Paul, se enteró de que Marcos planeaba dejar a su esposa y mudarse con Angela a la capital del estado, donde empezarían de cero con el hijo en camino y el dinero que Angela obtendría del divorcio. El plan revelaba una traición total. Angela no solo había sido infiel. Estaba dispuesta a destruir su familia y quedarse con la mitad de todo lo que Jared había construido para financiar su nueva vida con el hijo de otro hombre. La magnitud del engaño lo dejó helado. Mientras tanto, Trevor seguía ilusionado, preparando con entusiasmo el cuarto del bebé. Ver la inocencia y la emoción de su hijo era una tortura para Jared, pero también reforzaba su determinación. Trevor merecía algo mejor que una madre capaz de mentir de esa manera y un padrastro igual de falso. Durante esa semana de investigación, Angela empezó a mostrarse cada vez más nerviosa. Podía percibir la distancia emocional de Jared, pero parecía convencida de que aún podía sostener la farsa. Incluso tuvo el descaro de preguntarle qué color deberían usar para pintar el cuarto del bebé, fingiendo ser la esposa dedicada mientras continuaba viéndose con Marcos 2 veces por semana. El respeto de Jared hacia ella se desvaneció por completo al verla representar esa mentira con tanta habilidad. La mujer que había amado resultó ser una manipuladora capaz de mirarlo a los ojos y mentir sin titubear. Esa faceta de Angela le producía más asco que la infidelidad misma. El viernes por la noche, exactamente una semana después de la revelación en el ultrasonido, Jared tomó una decisión. No confrontaría todavía a Angela. Hacerlo solo haría que ella y Marcos fueran más cuidadosos o incluso huyeran. En su lugar, ejecutaría un plan que expondría públicamente su traición y aseguraría que enfrentaran consecuencias mucho más graves que un simple divorcio. Esa noche, revisando el último informe de Paul en su despacho, Jared sintió algo que no experimentaba desde que construyó su primera casa, la satisfacción de ver un proyecto perfectamente planeado a punto de concretarse. Angela y Marcos habían cometido el error de subestimarlo, creyendo que era solo un contratista de pueblo. Pero Jared Atkinson era un hombre con recursos, conexiones y, sobre todo, con la determinación implacable de asegurarse de que quienes lo traicionaron lo lamentaran por el resto de sus vidas. La temporada de caza estaba a punto de comenzar, y Jared Atkinson jamás fallaba a su objetivo. Capítulo 5. La trampa. 2 semanas después de la revelación en el ultrasonido, Jared estaba listo para activar su plan. Había dedicado cada momento a planificar meticulosamente, con la misma atención al detalle que había hecho de Atkinson Construction la empresa constructora más exitosa de la región. Solo que esta vez, en lugar de construir algo, se preparaba para destruir sistemáticamente la vida de quienes lo habían traicionado. La clave de su plan era la información que Paul Innes había descubierto sobre las prácticas de negocios de Marcos. Jennings Development Group estaba fuertemente endeudado, con varios proyectos que dependían de la confianza constante de los inversionistas. Aún más importante, Marcos había estado recortando gastos en regulaciones ambientales y normas de seguridad, violaciones que podrían derivar en cargos criminales si eran debidamente documentadas y denunciadas. El primer movimiento de Jared fue estratégico y aparentemente inocente. Organizó una reunión de negocios con Marcos bajo el pretexto de discutir una posible asociación. La reputación de Atkinson Construction en la región los hacía un socio atractivo para cualquier desarrollador, y Marcos aceptó encantado. Se encontraron en el Cedar Falls Country Club, un lugar donde Jared tenía gran influencia como miembro fundador. Marcos llegó en su BMW, vestido con un traje que probablemente costaba más de lo que muchas personas ganaban en un mes. El hombre irradiaba arrogancia, convencido de que estaba a punto de cerrar un lucrativo acuerdo con un contratista de pueblo. Jared, he escuchado cosas increíbles sobre tu empresa, dijo Marcos, extendiendo la mano con una sonrisa ensayada. Creo que podríamos hacer grandes cosas juntos. Jared le estrechó la mano, notando la palma suave de alguien que jamás había sostenido un martillo ni ganado un callo con trabajo honesto. Siempre me interesa trabajar con desarrolladores ambiciosos. Cuéntame sobre tus proyectos actuales. Durante el almuerzo, Marcos habló con entusiasmo de sus distintos desarrollos, revelando sin querer detalles sobre recortes de costos y atajos regulatorios que Jared registraba mentalmente uno por uno.
El hombre estaba tan confiado en su propia astucia que prácticamente confesó múltiples violaciones sin darse cuenta. A veces hay que ser creativo con las regulaciones, dijo Marcos con un guiño cómplice. Los estudios de impacto ambiental pueden interpretarse de forma flexible si conoces a la gente adecuada. Jared asintió pensativo, mientras grababa la conversación en secreto con su teléfono. Muy interesante. Me encantaría ver algunos de tus proyectos en persona. Acordaron que Jared visitaría 3 de las obras de Marcos durante la semana siguiente. Lo que Marcos no sabía era que Jared documentaría absolutamente todo: violaciones de seguridad, daños ambientales, incumplimientos de código e incluso pruebas de sobornos. Cada visita se convirtió en más munición para la eventual destrucción legal de Jennings Development Group. Mientras tanto, el comportamiento de Angela se volvía cada vez más errático. Había faltado a su cita con el Dr. Harrington la semana anterior, alegando que no se sentía bien. En realidad, estaba entrando en pánico por la discrepancia en la línea de tiempo del embarazo y había estado investigando maneras de justificarla. Incluso consideró afirmar que el bebé era prematuro, pero las medidas del ultrasonido lo hacían imposible. Su relación con Marcos continuaba, pero sus encuentros ya no estaban llenos de pasión, sino de ansiedad. Angela sentía que Jared sabía algo, aunque no lograba identificar qué había cambiado. Marcos desestimaba sus temores, convencido de que su encanto y la confianza ciega de Jared los protegerían. En paralelo, Jared comenzó a blindar sus activos. Con la ayuda de su abogado y viejo amigo Jeffrey Dunn, reestructuró a Tinson Construction para proteger la empresa de un eventual acuerdo de divorcio. Jeffrey lo había acompañado desde los inicios de su imperio y no hizo preguntas cuando Jared solicitó estrategias de protección agresivas. Jared, si te preocupa la responsabilidad legal, podemos crear una estructura corporativa más compleja, sugirió Jeffrey en una de sus reuniones. Hazlo, respondió Jared con firmeza. Quiero todo protegido, la casa, la empresa, el fondo universitario de Trevor, todo. Trevor seguía siendo el rayo de luz en el mundo cada vez más sombrío de Jared. El chico continuaba trabajando en la habitación del bebé, pintando personajes de caricatura con la misma precisión que su padre aplicaba en las construcciones. Observar su entusiasmo inocente resultaba a la vez desgarrador y motivador. Jared sabía que su hijo merecía protección ante el caos que estaba por desatarse. El jueves por la noche, Pauline se entregó la última pieza del rompecabezas. Tras una cuidadosa vigilancia, había descubierto que Marcos planeaba dejar a su esposa Samantha en el plazo de 1 mes. El plan era que Angela solicitara el divorcio inmediatamente después, alegando diferencias irreconciliables, y luego mudarse a la capital con el bebé una vez naciera. Lo tienen todo planeado, informó Paul. Marcos ya dio un depósito por un penthouse en el centro. Y Angela ha estado investigando abogados especializados en divorcios con grandes patrimonios. Creen que van a quedarse con la mitad de todo lo que construiste. Jared sonrió con frialdad mientras revisaba las fotos de vigilancia que mostraban a Angela y Marcos en el Grand View Hotel esa misma semana. Están a punto de aprender que no todos los planes sobreviven al contacto con la realidad. Esa noche, mientras Angela dormía a su lado, Jared terminó de pulir su estrategia. Revelaría su conocimiento de la infidelidad de un modo que maximizara el daño a ambos traidores, mientras protegía a Trevor y a sí mismo. El momento sería crucial. Necesitaba coordinar múltiples piezas para que ni Angela ni Marcos pudieran escapar de las consecuencias de sus actos. La fase 1 había sido la recolección de inteligencia. La fase 2, la obtención de pruebas y la protección de los bienes. La fase 3, que comenzaría el lunes siguiente, sería guerra total. Y Jared Atkinson jamás había perdido una guerra que eligiera pelear. Capítulo 6. El ajuste de cuentas. El lunes amaneció con un calor inusual para octubre, como si el propio universo conspirara para hacer de ese día el escenario perfecto para la destrucción. Jared se levantó antes del amanecer, como lo había hecho cada mañana durante las últimas 3 semanas. Pero ese día era distinto. Ese día terminaba la fase de planificación y comenzaba la ejecución. A las 7 de la mañana,
Mientras Angela aún dormía y Trevor se preparaba para ir a la escuela, Jared hizo su primera llamada. Contactó a la Agencia Estatal de Protección Ambiental y denunció las violaciones que había documentado en las obras de Marcos. La evidencia era contundente: fotografías, conversaciones grabadas y reportes sobre vertidos ilegales y fallas de seguridad que ponían en riesgo tanto a los trabajadores como al público. Su segunda llamada fue al Servicio de Impuestos Internos. Marcos se había jactado de usar estrategias fiscales que traspasaban la línea de la evasión, y Jared había documentado cuidadosamente cada detalle. El IRS se tomaba esos informes muy en serio, especialmente cuando venían acompañados de pruebas sólidas. La tercera llamada fue para Samantha Jennings, la esposa engañada de Marcos. Jared había dudado antes de tomar esa decisión, pero concluyó que ella merecía saber la verdad sobre la doble vida de su marido. Señora Jennings, mi nombre es Jared Atkinson. Tengo información sobre su esposo que necesita conocer. ¿Podríamos reunirnos a tomar un café esta mañana? La voz de Samantha sonó cautelosa, pero intrigada. No estoy segura de qué se trata, señora Atkinson. Su esposo tiene una aventura con mi esposa y están planeando abandonar a sus familias. Tengo amplia documentación y pensé que debería verla antes de tomar cualquier decisión sobre su futuro. El silencio al otro lado duró casi 30 segundos antes de que Samantha hablara de nuevo. ¿Qué tipo de documentación? Acordaron encontrarse en una cafetería cercana a la oficina de ella. Jared llevó copias de todo: fotografías de vigilancia, recibos del hotel, mensajes de texto que Paul había obtenido por distintos medios y el ultrasonido que demostraba que Angela llevaba en su vientre al hijo de Marcos. Samantha Jennings resultó ser una mujer impresionante, inteligente, serena y claramente devastada por la evidencia, aunque decidida a manejar la situación con profesionalismo. Como abogada de familia, comprendió de inmediato las implicaciones. «Esto es completo», dijo, revisando los documentos. «Has construido prácticamente un caso irrefutable contra ambos». «Esa era la intención», respondió Jared. «Tu esposo planeaba dejarte por mi esposa. Creen que van a llevarse la mitad de todo lo que he construido para financiar su nueva vida juntos». Los ojos de Samantha se endurecieron. «No si presento la demanda primero. Marcos no sabe que llevo meses documentando su comportamiento sospechoso. Con tu evidencia, tenemos el caso perfecto». Durante la siguiente hora coordinaron estrategias. Samantha presentaría la demanda de divorcio esa misma tarde, buscando la custodia total de sus hijas y solicitando una auditoría forense de todos los negocios de Marcos. Sus conexiones legales garantizarían que el proceso avanzara con rapidez y agresividad. Mientras tanto, Angela estaba en la consulta del Dr. Harrington para la cita que ya no podía posponer. El médico había insistido tras su ausencia la semana anterior. Angela esperaba nerviosa en la sala, sin imaginar que su mundo ya se estaba derrumbando sin remedio. Al mediodía, Jared regresó a casa y encontró a Angela en la cocina, preparando el almuerzo con una energía inquieta. Angela levantó la vista cuando Jared entró, intentando esbozar una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. «¿Cómo estuvo tu mañana?», preguntó con una voz artificialmente alegre. «Productiva», respondió Jared, dejando el maletín sobre la encimera. «Necesitamos hablar». Algo en el tono de él la hizo quedarse helada. Angela llevaba semanas temiendo esa conversación, aunque había esperado poder mantener la farsa hasta que naciera el bebé y así ejecutar su plan de escape con Marcos. «¿De qué?», preguntó, aunque en el fondo ya lo sabía. Jared abrió el maletín y sacó una carpeta manila. Esparció su contenido sobre la mesa de la cocina: fotografías de vigilancia, recibos de hotel, imágenes del ultrasonido y pruebas documentadas de su aventura. Las pruebas eran abrumadoras e innegables. El rostro de Angela se tornó blanco al ver las fotos de ella y Marcos en el Grand View Hotel. «Jared, ¿puedo explicarlo?» «No», dijo él en voz baja, con calma. «No puedes, porque no existe ninguna explicación que justifique lo que le hiciste a nuestra familia». Se sentó frente a ella, con un tono sereno pero firme. «Sé todo sobre Marcos Jennings».
Sé de tus reuniones semanales en el Grand View Hotel. Sé que el bebé que llevas en tu vientre es suyo, no mío. Y sé de tu plan para divorciarte y mudarte a la capital con mi dinero. Angela comenzó a llorar, pero Jared no sintió compasión. La mujer frente a él era una extraña que había destruido de manera sistemática 15 años de matrimonio y confianza. También sé, continuó, que has estado planeando esto desde hace meses. Los recibos del hotel se remontan a enero, cuando yo estaba en Denver cerrando el trato más importante de mi carrera. Mientras yo trabajaba 18 horas al día para asegurar nuestro futuro, tú planeabas destruirlo. Jared, por favor, sollozó Angela, no es lo que piensas. Es exactamente lo que pienso, replicó él. Pero aquí está lo que tú no sabes. Desde esta mañana, Marcos Jennings enfrenta cargos federales por violaciones ambientales, una investigación del IRS por fraude fiscal y una demanda de divorcio presentada por su esposa, quien ahora posee todas las pruebas de su aventura. Su negocio quedará destruido, sus bienes congelados y su reputación arruinada. El llanto de Angela se detuvo de golpe al comprender las implicaciones. ¿Qué hiciste? Protegí a mi familia y me aseguré de que quienes nos traicionaron enfrentaran las consecuencias, dijo Jared con frialdad. Marcos no podrá hacerse cargo de ti ni de tu hijo. Con suerte, logrará evitar la cárcel federal. Como si fuera un guión, el teléfono de Angela vibró con un mensaje de Marcos. Emergencia. Necesito hablar de inmediato. Todo se está derrumbando. Jared observó cómo su esposa leía el mensaje, viendo el preciso instante en que ella comprendió que su cuidadosamente planeada ruta de escape había desaparecido. El hombre por el que había traicionado a su familia estaba a punto de convertirse en un lastre en lugar de una salvación. Prepara tus cosas, dijo Jared, poniéndose de pie. Tienes hasta que Trevor regrese de la escuela para salir de esta casa. Después de eso, toda comunicación será a través de abogados. Angela lo miró con desesperación. ¿Y el bebé? ¿Y nuestra familia? Esto ya no es nuestra familia, respondió Jared con voz dura. Y ese no es mi hijo. Tú tomaste tus decisiones, Angela. Ahora te toca vivir con las consecuencias. Mientras se dirigía a su despacho para hacer otra ronda de llamadas, Jared sintió algo que no había experimentado en meses. Paz. La etapa de planificación había terminado. La verdad estaba expuesta y la justicia comenzaba a cumplirse. La fase 3 había empezado y avanzaba exactamente como él lo había diseñado. Capítulo 7. El efecto dominó. En menos de 24 horas desde la revelación de Jared, las mentiras cuidadosamente tejidas que habían sostenido la aventura de Angela y Marcos se desplomaron como una casa construida sobre arena. La rapidez y la minuciosidad del colapso superaron incluso las expectativas de Jared, demostrando que las personas deshonestas rara vez limitan su engaño a un solo aspecto de su vida. El primer golpe a Marcos Jennings llegó el martes por la mañana, cuando agentes federales irrumpieron en su oficina con órdenes de registro relacionadas con las violaciones ambientales denunciadas por Jared. Confiscaron computadoras, archivos y registros financieros de los últimos 3 años. Al mediodía, la noticia había estallado en el diario de negocios de la capital estatal con titulares como «Desarrollador enfrenta cargos federales por violaciones ambientales». El segundo golpe llegó esa misma tarde, cuando Samantha Jennings presentó la demanda de divorcio junto con una moción de congelamiento de bienes basada en pruebas de infidelidad marital e irregularidades financieras. Su demanda incluía las evidencias de vigilancia de Jared y la documentación adicional que ella misma había recopilado, dibujando el retrato de un hombre que había engañado tanto a su familia como a sus socios comerciales. Mientras tanto, Angela pasó la noche del lunes en un hotel, llamando a Marcos repetidamente mientras observaba cómo su plan perfecto se desmoronaba. Cuando por fin logró hablar con él el martes por la noche, el hombre que le había prometido una vida de lujo y sofisticación apenas podía sostenerse. Todo está arruinado, admitió Marcos, sin la confianza de siempre. Los federales lo confiscaron todo. Samantha congeló todas nuestras cuentas. Mis inversionistas se están retirando. No entiendo cómo pudo pasar tan rápido. Jared pasó,
respondió Angela con amargura. Él lo sabía todo. Lo ha estado planeando durante semanas. ¿Qué quieres decir con que lo sabía todo? Angela le explicó la revelación del ultrasonido y la investigación meticulosa de Jared. A medida que hablaba, Marcos comprendió el alcance de la trampa en la que habían caído. El contratista sencillo al que había subestimado había orquestado su destrucción con una precisión digna de un estratega militar. «Tenemos que resolver esto», dijo Marcos, aunque su voz carecía de convicción. «No existe un nosotros», lo interrumpió Angela. «Estás a punto de perderlo todo y yo estoy embarazada de tu hijo. ¿Cómo piensas cuidarnos ahora?» La conversación terminó con Marcos colgando el teléfono, dejando a Angela sola en una habitación de hotel, rodeada por las ruinas de sus propias decisiones. El hombre por el que había traicionado a su familia resultaba ser exactamente lo que Jared siempre había sido, pero en sentido opuesto. Donde Jared era confiable, Marcos era débil. Donde Jared era íntegro, Marcos era egoísta. Donde Jared luchaba por su familia, Marcos abandonaba sus responsabilidades ante la primera señal de problemas. El miércoles trajo más devastación para ambos traidores. El IRS anunció una auditoría completa de Jennings Development Group, con posibles cargos criminales en camino. 3 inversionistas importantes se retiraron de los proyectos de Marcos, alegando preocupaciones de reputación. Su propio abogado le informó que la empresa probablemente se vería obligada a declararse en bancarrota en un plazo de 60 días. Para Angela, la realidad se volvía cada vez más dura. Su hermana Muriel se negó a recibirla en su casa, asqueada por la traición hacia Jared y Trevor. Sus padres, la antaño orgullosa familia Moody, estaban mortificados por el escándalo y solo le ofrecieron un frío desprecio en lugar de apoyo. Mientras tanto, Chuck Lake demostró su lealtad absoluta a Jared al asegurarse de que la noticia de la aventura de Angela se esparciera por la comunidad empresarial de Cedar Falls con precisión quirúrgica. Para la tarde del miércoles, todos los que importaban ya sabían exactamente lo que había pasado y dónde estaba la culpa. La opinión pública se volcó de manera abrumadora a favor de Jared y con desprecio hacia la traición de Angela. Trevor afrontó la noticia con la misma madurez que aplicaba a todo, aunque Jared podía ver el dolor en los ojos de su hijo. ¿Mamá volverá alguna vez a casa?, preguntó el miércoles por la noche, mientras trabajaban juntos en el garaje construyendo una estantería para su habitación, en reemplazo de la decoración infantil que él mismo había quitado del cuarto que iba a ser la nursery. «No», respondió Jared con honestidad. «Pero vamos a estar bien. Siempre hemos sido un buen equipo, y eso no va a cambiar». «Siento lo del bebé», susurró Trevor. Estaba muy emocionado con la idea de ser hermano mayor. Jared dejó sus herramientas a un lado y miró a su hijo, la única parte genuina y valiosa de aquel matrimonio. «Algún día serás un gran hermano mayor, cuando llegue el momento adecuado. Esto no tiene nada que ver contigo, Trevor. Tú no hiciste nada mal». El jueves trajo el último dominó en la campaña meticulosamente orquestada por Jared. Paulines entregó pruebas de que Marcos había estado malversando fondos de su propia empresa para financiar la aventura con Angela. La suite de lujo en el hotel, los regalos, incluso las compras de Angela habían sido pagadas con dinero robado a inversionistas y socios comerciales. Aquellas pruebas de malversación fueron el clavo final en el ataúd profesional de Marcos. En cuestión de horas, los investigadores federales emitieron órdenes de arresto. El jueves por la tarde fue detenido en su oficina, esposado frente a las cámaras de noticias locales que capturaron cada momento de su humillación. Angela vio la detención en las noticias desde su habitación de hotel. Con una mano sobre su vientre en crecimiento, comprendió por fin el alcance de lo que habían costado sus decisiones. El hombre por el que había traicionado a su familia no solo era infiel y débil, era un criminal que la había usado como cómplice involuntaria en sus planes corruptos. El viernes por la noche, exactamente una semana después de que Jared la confrontara con las pruebas, él se sentó en su despacho a revisar los resultados de su campaña. Marcos Jennings estaba bajo custodia federal, enfrentando cargos que probablemente lo condenarían a una década en prisión. Su empresa había quebrado, sus bienes habían sido incautados y su reputación estaba destruida sin posibilidad de reparación. Angela estaba sola,
embarazada y enfrentando un divorcio que le dejaba activos mínimos gracias al acuerdo prenupcial que había olvidado y a la cláusula de adulterio que anulaba la mayor parte de sus protecciones financieras. Su familia la había desheredado, sus amigos la habían abandonado y el hombre por el que lo arriesgó todo marchaba rumbo a la cárcel. Jared cerró las carpetas sobre su escritorio con la satisfacción de un trabajo culminado con éxito. La planificación había sido meticulosa, la ejecución impecable y los resultados completos. Quienes lo traicionaron enfrentaban consecuencias proporcionales a sus actos. Mientras tanto, él y Trevor estaban libres para reconstruir sus vidas sobre un cimiento de verdad, no de mentiras. La fase 3 estaba terminada. Era momento de comenzar la fase 4, levantar algo mejor a partir de las cenizas de lo destruido. Capítulo 8. El nuevo cimiento. Habían pasado 3 meses desde la revelación del ultrasonido que lo cambió todo, y Cedar Falls se había acostumbrado a una nueva normalidad, reflejo de las elecciones tomadas y de la justicia cumplida. El invierno había llegado temprano, cubriendo al pueblo con una capa de nieve que parecía limpiar el aire del escándalo que había dominado las conversaciones durante el otoño. Marcos Jennings cumplía una condena federal de 7 años por malversación y delitos ambientales. La fiscalía había sido rápida e implacable, con las pruebas de Jared como columna vertebral de un caso que no dejaba margen para negociaciones. El hombre que solía pavonearse en trajes caros ahora vestía un uniforme naranja de prisión y había envejecido 10 años en apenas 3 meses. Sus hijas gemelas vivían con su madre, quien había reclamado con éxito la mayor parte de sus bienes y se había mudado a otro estado para escapar del escándalo. Angela había dado a luz en diciembre a una niña, una hermosa bebé a la que llamó K. El parto había sido difícil tanto física como emocionalmente, pues afrontaba la maternidad sola, en un pequeño apartamento al otro lado del pueblo, sostenida únicamente por la asistencia social y la exigua pensión alimenticia que el tribunal le concedió, limitada por la cláusula de adulterio. La otrora orgullosa hija del alcalde trabajaba ahora a tiempo parcial en un supermercado, luchando por llegar a fin de mes mientras cuidaba de una niña cuyo padre seguiría en prisión hasta que ella estuviera en edad escolar. La ironía no pasó desapercibida para nadie en Cedar Falls. Angela, que había soñado con escapar hacia una vida de lujo y sofisticación, había terminado atrapada en la pobreza que siempre había despreciado. Su familia había comenzado poco a poco a hablarle de nuevo, pero las relaciones eran tensas y condicionadas. El apellido Moody, antes prestigioso en Cedar Falls, estaba ahora asociado al escándalo y a la mala reputación. Jared, en cambio, prosperaba de formas que ni él mismo había imaginado. El divorcio se había finalizado en enero, con Angela recibiendo mucho menos de lo que esperaba gracias al acuerdo prenupcial y a las pruebas de su infidelidad. Atkinson Construcción había conseguido 2 contratos importantes tras el escándalo, pues los clientes valoraban la integridad de Jared y la manera en que había manejado su crisis personal con dignidad. Trevor se adaptó a su nueva vida con una resiliencia admirable. Al principio luchó con la ira hacia su madre, pero Jared trabajó con cuidado para ayudarlo a procesar la traición sin que eso envenenara su visión de las relaciones. Padre e hijo se habían vuelto aún más unidos, pasando las noches trabajando en proyectos y los fines de semana explorando senderos de montaña alrededor de Cedar Falls. «Papá», preguntó Trevor un sábado por la mañana mientras reconstruían la terraza detrás de la casa, «¿crees que algún día volverás a casarte?» Jared detuvo el martilleo y consideró la pregunta. A sus 40 años se sentía más viejo y más sabio, pero no amargado. La traición le había enseñado el valor de juzgar con cuidado, pero no había destruido su capacidad de confiar. Simplemente lo había hecho más selectivo con quien merecía esa confianza. «Quizá algún día», respondió con honestidad. «Pero no hasta que tú y yo terminemos de construir nuestra nueva vida juntos. Ya somos un gran equipo como estamos». Chuck Lake se había convertido en un amigo aún más cercano durante la crisis. Su lealtad en el periodo más oscuro había cimentado un vínculo que iba más allá de la sociedad de negocios. Su esposa, Sarah, había adoptado un papel protector hacia Trevor, asegurándose de que el muchacho se sintiera respaldado por su comunidad, incluso cuando su familia más cercana se había quebrado. La reconstrucción de la vida personal de Jared reflejaba su manera de abordar cualquier proyecto de construcción,
metódico, paciente y hecho para durar. Se unió al consejo escolar, convirtiéndose en defensor de programas que apoyaban a niños de hogares rotos. También creó un fondo de becas en nombre de Trevor, ayudando a que estudiantes locales pudieran pagar la universidad o estudios técnicos. El Dr. Harrington se había retirado en diciembre, vendiendo su consulta a un médico más joven, aunque permaneció en Cedar Falls. De vez en cuando, el Dr. Harrington se reunía con Jared a tomar café, y sus conversaciones solían girar en torno a los dilemas éticos de decir la verdad y las formas inesperadas en que la honestidad podía conducir a la justicia. «Hiciste lo correcto», le dijo el viejo médico en una de esas charlas. «Se necesitó valor para contártelo, pero habría sido peor para todos si me hubiera quedado callado». «Incluida Angela», respondió Jared. Vivir en una mentira la estaba destruyendo, aunque ella no lo pudiera ver. La verdad le dio la oportunidad de enfrentar la realidad y quizás convertirse en una mejor persona. Para la primavera, Angela había comenzado a mostrar señales de crecimiento personal, aunque a un costo tremendo. La lucha de la maternidad soltera y las dificultades económicas habían arrancado de raíz el sentido de superioridad y superficialidad que habían marcado su personalidad durante años. Trabajaba duro en su empleo, cuidaba con devoción a Cora y había comenzado a asistir a sesiones de consejería para comprender cómo había tomado decisiones tan destructivas. Ocasionalmente veía a Jared por el pueblo. Cedar Falls era demasiado pequeño como para evitarse por completo, pero sus interacciones eran breves y cordiales. La ira había desaparecido, reemplazada por algo más cercano a la lástima en él y al arrepentimiento en ella. Ambos habían superado el odio y el dolor para llegar a un lugar donde podían coexistir en paz, aunque en vidas completamente separadas. Trevor había pedido conocer a su media hermana, y tras una cuidadosa reflexión, Jared organizó visitas supervisadas. El muchacho sentía curiosidad por Cora, pero dejaba claro que las decisiones de Angela habían dejado huellas permanentes en su relación. Se comportaba de manera educada, pero distante durante los encuentros, manteniendo la lealtad a su padre mientras conservaba un mínimo de humanidad hacia su madre. Cuando la primavera dio paso al verano, Jared reflexionó sobre aquel año que lo había cambiado todo. La traición, que en un inicio se sintió como el fin del mundo, en realidad había sido el fin de una mentira que lo envenenaba lentamente desde hacía años. La verdad fue devastadora, sí, pero también liberadora, permitiéndole construir algo auténtico y duradero. Una tarde, de pie en la terraza reconstruida, mientras observaba a Trevor practicar béisbol en el jardín, Jared sintió algo que no había experimentado en mucho tiempo. Plena satisfacción con su vida tal y como era, no como la había imaginado. Los cimientos eran sólidos ahora, construidos sobre la verdad, la integridad y el vínculo inquebrantable entre un padre y un hijo que habían sobrevivido lo peor juntos y habían salido más fuertes. Capítulo 9. Justicia cumplida. 2 años después del ultrasonido que reveló la verdad, Cedar Falls había asimilado por completo las lecciones del escándalo de Angela Atkinson. El pueblo había seguido adelante, con la sabiduría colectiva que surge de presenciar cómo la justicia se cumple de manera completa y justa. La historia se había convertido en una especie de leyenda local, un cuento de advertencia sobre las consecuencias de la traición y las recompensas de la integridad. Marcos Jennings seguía en prisión federal con 5 años restantes de condena. Según informes de su exesposa, Samantha, se había convertido en un prisionero modelo, obligado al fin a enfrentar la realidad de sus actos y sus consecuencias. Sus hijas prosperaban bajo el cuidado de su madre, que se había mudado al otro lado del país para que pudieran crecer lejos de la herencia de deshonestidad de su padre. Angela había continuado su lento camino hacia la redención. Aunque seguía siendo difícil, marcado por las consecuencias de sus decisiones, había sido ascendida a subgerente en el supermercado. Un logro modesto, pero que representaba un verdadero progreso en la reconstrucción de su vida. Cora, de 2 años, era una niña sana y feliz que aportaba momentos de alegría a la existencia desafiante de Angela. La relación entre Angela y Trevor había evolucionado hacia algo civil, aunque distante. El muchacho, ahora de 16 años y con una madurez creciente, visitaba ocasionalmente a su madre, pero dejaba claro que su lealtad principal seguía estando con su padre.
Se había convertido en un joven que encarnaba las mejores cualidades de Jared: integridad, ética de trabajo y lealtad, sin dejarse consumir por la amargura que podría haber devorado a alguien que atravesó un trauma familiar tan grande a tan corta edad. Ella tomó sus decisiones, le dijo Trevor a su padre una noche, mientras discutían si asistir o no a la graduación de Angela en un programa de negocios en la universidad comunitaria. Puedo respetar que intente mejorar sin olvidar lo que nos hizo pasar. Asistieron a la ceremonia de graduación, sentándose en la parte trasera y marchándose inmediatamente después. Angela los vio al otro lado del auditorio y asintió en reconocimiento, entendiendo que su presencia representaba una forma de cierre, no de reconciliación. Estaba agradecida por aquel testimonio de su pequeño logro, aun sabiendo que el daño en su relación nunca podría repararse por completo. Jared había vuelto a encontrar el amor, aunque lo había hecho con la deliberación cuidadosa que ahora caracterizaba todas sus decisiones importantes. Pearl Downing, una viuda que se había mudado a Cedar Falls para estar cerca de sus hijos adultos, era amable, inteligente y compartía los valores de Jared: honestidad y trabajo duro. Su relación se había desarrollado lentamente a lo largo de 18 meses, ambos entendiendo la importancia de construir algo genuino en lugar de precipitarse en un compromiso. Trevor aprobaba a Pearl, valorando el respeto que mostraba hacia su relación con su padre y su comprensión de que no pretendía reemplazar a su madre, sino sumar algo positivo a sus vidas. Los tres habían formado una unidad familiar cómoda, que honraba el pasado mientras construía hacia el futuro. Atkinson Construction había crecido de forma notable, expandiéndose a 3 estados y empleando a más de 400 personas. La reputación de la empresa por su integridad se había convertido en su mayor activo, con clientes que buscaban expresamente trabajar con Jared debido a su carácter. El escándalo que pudo haberlo destruido se había transformado en prueba de sus principios y de su buen juicio. Chuck Lake se había convertido en socio pleno de la empresa, y su amistad con Jared se había profundizado tras las pruebas que enfrentaron juntos. La esposa de Chuck, Sarah, había desarrollado una estrecha relación con Pearl, creando un círculo social que apoyaba a ambas parejas, respetando sus necesidades individuales y límites. El Dr. Harrington, aunque retirado, seguía siendo una figura respetada en Cedar Falls. A menudo citado como ejemplo de integridad profesional, había escogido la verdad en lugar de la comodidad cuando se enfrentó a una situación difícil. Su valor al revelar la traición de Angela había evitado años de engaños adicionales y permitido que todos enfrentaran la realidad para tomar mejores decisiones. Paul Innes, el investigador privado que ayudó a Jared a reunir pruebas, se había convertido en una especie de celebridad local. Otros cónyuges traicionados buscaban sus servicios gracias a su trabajo minucioso y profesional en el caso Atkinson. Había ganado una reputación de discreción y competencia que lo convirtió en el investigador de referencia para asuntos familiares delicados en toda la región. Una cálida tarde de sábado en junio, exactamente 3 años después de la revelación del ultrasonido, Jared se encontraba en su terraza, la misma que había reconstruido durante el periodo más oscuro de su vida, rodeado de las personas que habían demostrado su lealtad y valía. Chuck y Sarah estaban allí con sus hijos. Pearl ayudaba a Trevor a prepararse para su último año de secundaria. Jeffrey Dunn, su abogado, había pasado con su familia para la barbacoa que se había convertido en una celebración anual de supervivencia y renovación. Mientras Jared observaba aquella reunión de relaciones genuinas, construida sobre la verdad y el respeto mutuo, reflexionó sobre el camino que lo había llevado hasta ese momento. La traición que casi lo destruyó había terminado por salvarlo de una vida levantada sobre mentiras. El dolor que en su día parecía insoportable lo había conducido a un crecimiento y a una sabiduría que no habría obtenido de ninguna otra manera. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó Pearl, acercándose a la barandilla de la terraza junto a él, mientras el sol se ocultaba sobre Cedar Falls. Jared se tomó la pregunta con la seriedad con la que afrontaba todo lo relacionado con los últimos 3 años. ¿Por confiar demasiado al principio? No. ¿Por cómo manejé la verdad cuando la descubrí? Tampoco. ¿Por las consecuencias que vinieron después? No. Miró hacia el jardín, donde Trevor le enseñaba al hijo menor de Chuck cómo sostener y balancear correctamente un bate de béisbol. La misma instrucción paciente que, décadas atrás,
Jared había recibido de su propio padre. El ciclo de influencia positiva continuaba, inquebrantable, a pesar de la traición que en su momento amenazó con envenenar todo lo bueno en su vida. El único arrepentimiento que tengo, continuó Jared, es que haya hecho falta una crisis para mostrarme la diferencia entre la vida que creía querer y la vida que en realidad necesitaba. Pero, incluso eso, no fue realmente un error. Fue una lección. Al caer la noche y despedirse sus amigos, Jared sintió la profunda satisfacción que solo llega después de sobrevivir a lo peor y construir algo mejor a partir de las ruinas. Angela y Marcos habían pagado el precio completo de su traición. No por venganza, sino por las consecuencias naturales de sus decisiones y la justicia que siempre llega cuando la verdad sustituye a la mentira. El cimiento ahora era sólido, construido sobre roca firme y no sobre arena. Fuera lo que fuera que el futuro le deparara, Jared sabía que estaba listo para enfrentarlo, rodeado de personas cuyo amor era auténtico y cuya lealtad había sido probada y confirmada. La justicia se había cumplido, no a través del odio ni de la amargura, sino mediante el simple acto de negarse a vivir en una mentira y de insistir en que toda acción trae consecuencias. En Cedar Falls, la historia de Jared Atkinson se había convertido en algo más que una leyenda local. Era la prueba de que la integridad, la paciencia y el buen juicio podían triunfar sobre el engaño, la traición y el egoísmo. El hombre que lo había perdido todo había ganado algo mucho más valioso, una vida construida sobre la verdad, rodeado de personas dignas de confianza y sostenido por la certeza inquebrantable de que había enfrentado lo peor y salido victorioso. El ultrasonido que había revelado la mentira terminó siendo el mismo que trajo consigo la verdad que liberó a todos. Y, al final, esa verdad valió cada instante del dolor que costó descubrirla. Y así llegamos al final de otra historia. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste esta narración, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote, significa mucho para nosotros. Para más historias como esta, revisa los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos en la próxima.